Sánchez de Lozada listan muchas variantes de una palabra para capturar todas las maneras que la palabra pueda ser pronunciada. Sin embargo, la meta de la ortografía normalizada es escribir en una sola forma para que pueda ser leído en todas las regiones quechuas. En lugar de capturar la variación fonética y dialectal de la lengua, la ortografía normalizada pretende encontrar una ortografía única para eliminar confusión y promover la alfabetización de la lengua. Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Si ingresas por primera vez, te invito a suscribirte a mi canal y juntos reflexionaremos sobre temas importantes de la lengua quechua. El tema del presente video es reflexionar sobre la posibilidad de escribir de una sola manera la lengua. ¿Es posible que podamos juntar a través de la escritura todas las variedades, todas las variantes, todos los dialectos de la lengua quechua? ¿Tú qué piensas? ¿Será posible armar una propuesta de escritura unificada de todas las variantes de la lengua quechua? ¿Qué hacer entonces? Primero, reconocer que el quechua es una sola lengua, no una familia lingüística, como lo sostienen muchos. A pesar de la dispersión geográfica, a pesar de la diversidad dialectal, a pesar de las distintas variedades que encontramos a lo largo del territorio quechua, es posible que todavía sus hablantes podamos entendernos. En mi condición de ser hablante o ser usuario de la variante chanca, yo no tengo ninguna dificultad en comunicarme con un hablante colla, con un hablante de lamas, con un hablante de incahuasi. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestra lengua sigue siendo inteligible a lo largo y ancho del territorio quechua. Es decir, cuando digo a lo ancho y largo del territorio quechua, me estoy refiriendo que la lengua quechua no solamente se ubica en el territorio peruano, sino que cruza todo el territorio peruano. Encontramos desde el norte, Colombia, Ecuador, Perú, hacia el sur, Bolivia, Argentina, parte de Chile. Entonces la lengua sigue siendo una sola, no una familia lingüística. 2. Diferenciar la oralidad de la escritura. Este es otro inconveniente que nosotros encontramos cuando tratamos de redactar o escribir en la lengua. Entonces hay mucha resistencia en los hablantes, porque piensan que la oralidad es lo mismo que la escritura, o que la escritura viene a ser el calco, la fotografía exacta del habla, y no es así. La escritura es una aproximación a la oralidad. Si no diferenciamos entre oralidad y escritura, es posible que vamos a tener siempre inconvenientes de unificación. La escritura, repito, no es la representación fiel de la oralidad. El otro punto es reconocernos como ciudadano quechua. Este es otro inconveniente. Si nosotros defendemos la variante que hablamos y argumentamos que el quechua se tiene que escribir tal cual hablo yo o tal cual habla mi grupo, entonces algo está fallando ahí. Estamos pensando de manera atomizada. Entonces decimos el quechua cusqueño, el quechua huancabelicano, el quechua ayacuchano, el quechua huanuqueño, el quechua ancashino, el quechua argentino, el quechua boliviano, el quechua ecuatoriano. Tanto lo hemos diferenciado, lo hemos atomizado, lo hemos particularizado, que al final no tenemos una identidad global de lo que estamos haciendo. Por lo tanto, es fundamental que nosotros nos reconozcamos como parte de un pueblo, que nos reconozcamos como hijos de un pueblo, que nos reconozcamos como ciudadanos quechua. Y si nosotros nos reconocemos como ciudadanos quechua, es posible que superemos que yo hablo y escribo como chanca, que yo o en mi variante collao se habla así y se escribe de esta manera.
Entonces, si no tenemos esa conciencia de ciudadanía quechua, entonces sí vamos a tener serias dificultades. Para superar el localismo, para superar el regionalismo, para superar el dialectalismo y formular una propuesta de unificación ortográfica de la lengua quechua, entonces sí hay necesidad de reconocernos como parte o como hijo del pueblo quechua. Solo así lograremos armar toda una propuesta de unificación ortográfica y haremos que nuestra lengua esté a la altura de las lenguas altamente desarrolladas. Y haremos que nuestra lengua sea realmente una lengua potente. El otro punto que necesitamos para poder lograr esa unificación de la lengua quechua, la unificación escrita de la lengua quechua, es estudiar la lengua. Tenemos que estudiar nuestra lengua. Los únicos que dejaron obras escritas en la lengua quechua han sido muy pocos, comenzando por los curas, algunos intelectuales, docentes, historiadores, antropólogos, lingüistas, solamente ellos. Pero la gente de a pie, la gente de la calle, desde el momento que han nacido, no han escrito una sola página, no han leído una sola página. Y no es culpa de ellos, no es nuestra culpa, es problema del sistema. Es que la escuela no ha tenido en cuenta nuestra lengua, porque en estas instituciones educativas a lo largo de nuestra historia abandonaron nuestra lengua, descuidaron nuestra lengua, postergaron nuestra lengua en favor de la castellanización. Y si nosotros leemos y escribimos, no es producto de la educación, no es producto de la escuela, es producto del esfuerzo personal. Y si no, seamos sinceros, dime, diariamente ¿cuántas páginas lee? ¿Cuántas líneas, cuántos renglones ha escrito, por ejemplo, hoy o ayer o antes de ayer en la lengua quechua? No lo ha hecho, simplemente no lo hacemos. Entonces, en estas condiciones es complicado escribir correctamente o leer correctamente. Por lo tanto, necesitamos estudiar la lengua. Entonces, la unificación de la ortografía para una sola escritura implica conocer la lengua, implica estudiar la lengua. Estas son las tareas pendientes que nosotros tenemos. Tenemos que comenzar a escribir si queremos revitalizar la lengua. Tenemos que hacer uso de nuestra lengua si realmente queremos revitalizar la lengua y buscar la unificación escrita de la lengua quechua. Pero si no hablamos en la calle, pero si no decimos nada en ninguna institución y estamos cómodos con la lengua castellana, entonces el armar la propuesta de una sola ortografía para la unificación de la escritura quechua seguirá siendo un sueño y un sueño de unos cuantos locos. Y en este caso te invito a ser un loco. Sueña juntamente conmigo, sueña con nosotros y atrevámonos a hacer toda una propuesta ortográfica de tal manera que podamos formar una sola escritura para todas las variantes de la lengua quechua y así haremos que nuestra lengua sea una lengua poderosa, potente y desarrollada. Muchas gracias, será hasta el próximo video.